La salida a esta crisis la tiene la clase política, el gobierno, el Congreso, en reconocer que no están más legitimados y que tienen que dar un paso al costado. ¿Y la voz de quién escuchamos a continuación? De Clímaco Cárdenas. Él es expresidente de Conveagro, pero también es ganadero lechero de la irrigación de Majes Arequipa. Señor Cárdenas, ¿cómo está? Buenas noches, con todo gusto. Bienvenido. Katiuska, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pedro, muchísimas gracias por seguir siendo esa voz de conexión del mundo rural campesino, de los ganaderos en el país, de la población nacional, en estas horas verdaderamente de crisis sin precedentes, nunca antes visto, por lo menos en los poco menos de 50 años que tengo. Me ha correspondido llegar a un nivel de enfrentamiento y en muchos de los casos, ¿por qué no decirlos, de odio? Un odio que nos ha llevado a tener a un país polarizado, a un país que en este momento, con legítimo derecho, ciertamente, miles de hermanos agricultores, ganaderos, comuneros, pueblos originarios, la sociedad civil se moviliza pacíficamente. Pero ciertamente también hay que decir, y aquí sí soy testigo de excepción de lo que está pasando en mi distrito, en la irrigación de Majes. Nosotros somos un pueblo de trabajo, 100.000 habitantes que vivimos de la ganadería y de la agricultura. Y hemos visto en estos días un nivel de destrucción, de devastación sin precedentes. Y claramente también aquí tenemos que afirmar que no somos los ganaderos, que no somos los agricultores los que estamos generando este caos. Y ciertamente hay un nivel de intereses descomunales, de gente verdaderamente insana, que moviliza pues personas, por ejemplo, aquí en mi distrito, desde 200 kilómetros de distancia de la minería ilegal, para que vengan aquí a nuestro medio a generar este caos, este vandalismo, esta destrucción de la propiedad privada. Claro, pero Clímaco, y yo te pregunto algo importante y perdóname la ignorancia. Uno se imagina a los ganaderos en los pastizales o en los pastizales que pueden existir con este tema de la sequía y que en las protestas o el bloqueo de carreteras no tendría por qué afectarles a ustedes. Pero ¿cuál es el impacto que se genera con esta situación muy complicada que se está dando en el país, sobre todo en el sur del país? Arequipa, Ica, donde por ejemplo se ha visto imágenes de ganado vacuno que estaba agonizando a un lado de la Panamericana Sur. ¿Cómo les afecta a ustedes esta situación? ¿Qué es lo que pierden? Gracias, Pedro. Gracias, porque aquí es importante también darle a conocer a la población. Es claro que para nosotros personalmente la salida a esta crisis la tiene la clase política, el gobierno, el Congreso, en reconocer que no están más legitimados y que tienen que dar un paso al costado con el adelanto de elecciones lo antes posible, este año que viene, el 2023, y ahí está la solución para poder detener todo lo que podemos vivir. Y ahora hay que reconocer, nosotros los agricultores no hemos parado en la pandemia, Pedro y Katiuska, y ustedes nos han acompañado. Trabajamos 365 días del año ordeñando nuestras vacas, generando trabajo, generando impuestos, generando desarrollo en la irrigación de Majes, por ejemplo. Y nos resulta preocupante, Pedro y Katiuska, que en este momento nuestra región de Arequipa esté perdiendo más de 800.000 litros de leche, 800.000 litros de leche, que en raciones de niños que deberían tomar este alimento en el vaso de leche, estamos hablando de 320.000 raciones que los niños del Perú no reciben. Adicionalmente a ello, estamos diciendo que tenemos pérdidas mayores a 4 millones de soles diarios, cuando necesitamos esos recursos, no pues para vivir en las casas de Miami, para alimentar nuestro ganado, para pagar nuestro personal, para pagar. Es increíble que en mi localidad, una ciudad de 100.000 personas, hoy día no tengamos combustible, no tengamos alimento concentrado para el ganado, para nuestra recría, para nuestras terneras. Y esa es una situación preocupante, porque con nosotros aquí en la región
estas plantas lecheras que han sido siniestradas, también las queserías artesanales a las que, por ejemplo, yo entrego mi producción de leche, han tenido que cerrar porque no pueden desplazar el producto hacia Lima, hacia la capital, Arequipa, en mi región, y por tanto, sin duda, más de 25.000 a 30.000, además trabajadores que nos acompañan día a día, pues van a quedarse sin nada. Lo de la planta Gloria es verdaderamente preocupante, es brutal en números, y no por la pérdida de la industria, porque finalmente ellos tienen un seguro que va a resarcirles estos daños. Se van a quedar 14 días sin poder entregar leche miles de familias. Y entonces ahí tiene que venir el sentido de la responsabilidad del peruano que verdaderamente cree en un país de cambio, cree en un país que pueda construir desarrollo, pero no solamente con un discurso de unidad, sino con estos cambios necesarios que nos invitan a una reflexión profunda del abandono histórico, no solo de mi sector agricultura, sino principalmente de las zonas altoandinas en el Perú, amazónicas, que no tienen, pues, como hemos evidenciado en la pandemia, recursos, agua potable. Y también hay que ser bien claros, en el gobierno del presidente Castillo, hasta el día del autogolpe, no hemos tenido tampoco nada. Y hay que ser bastante claros en afirmarlo. Nada ha cambiado en los últimos 30 años, ni con los gobiernos de derecha, ni con los gobiernos de izquierda, para las poblaciones más vulnerables del Perú. Y eso nos tiene que comprometer a una gran reflexión, Pedro y Katiuska. Señor Cárdenas, sobre esto, ¿cuánto dinero van perdiendo? ¿Cuánto dinero van a perder? Usted ha mencionado la fecha de 14 días donde no se va a realizar el acopio de la leche por estos atentados violentos hacia las fábricas de Gloria y de Laiva en Arequipa. Sí, en números rápidos tenemos ya hasta este momento más de 6 millones de soles perdidos, pero también hay que entender, vuelvo a hacer la comparación, es un alimento que necesita la población de Arequipa, es un alimento que necesita la población de Lima. Es cierto, podemos algunos de nosotros perder unos días, pero y las familias que están con nosotros, que necesitan muchísimo más trabajo, salir adelante, poder pagar sus alimentos, su medicina, la gente económica que no puede desplazarse. Y es allí que los diferentes gremios de Arequipa, de nuestra región, la Sociedad Agrícola de Arequipa, el Consejo Regional de la Leche, que son nuestros gremios representativos aquí en Arequipa, hemos pedido un corredor humanitario que se permita desplazar el alimento. Resulta incomprensible que un peruano nacido en nuestra tierra pueda tener un nivel de odio de, por ejemplo, no permitir que se traslade a niños, a mujeres que están en este momento detenidos en muchas vías, en muchas partes, sin alimentos, sin recursos, sin dinero. Eso no es verdaderamente llamar a la conciencia y al patriotismo para poder seguir en una lucha y un reclamo justo, que lo compartimos. He sido también responsable de un paro nacional agrario que ha movido más de 1 millón de agricultores. Y hemos siempre sido responsables de la propiedad ajena, pero más importante que ello, hemos sido responsables en poder abrir siempre canales humanitarios para la población se traslade y transite esa gente, esos animales que ustedes ven muriendo en la región de Ica, sin alimentos, sin forraje. Eso es perder humanidad, señores. Y eso no representa ningún tipo de lucha justa, Pedro. ¿Y qué hacen con la leche ustedes a diario, Clímaco? Mira, en este momento hay que reconocer el espíritu altruista, que a pesar que estamos perdiendo la camisa, que estamos preocupadísimos con no poderles dar de comer a los animales, estamos muchos de nosotros en Arequipa, en Santa Rita, aquí en la irrigación de Majes, regalando la leche. Y mira que eso implica un costo adicional, un coste que hay que llevar desde el campo hasta la ciudad. Pero se está haciendo. Pero señores, oiga, estamos diciendo que aquí son 800.000 litros de leche, que alcanzaría casi para toda la región Arequipa, para que ustedes entiendan el nivel de pérdida. Y después
se tiene que desechar porque es un producto altamente perecible. Se está echando como abono, como con las proteínas que tiene, con las cenizas, con las vitaminas al suelo para enriquecer un poco el terreno y no perderlo. Es la única posibilidad que tenemos. Otra situación, encantados de poder, como algunos muy buenos ciudadanos en los mercados, por ejemplo, que han cerrado sus negocios, ferreterías, tiendas, cierran sus negocios y se van a apoyar la movilización, en este caso justa, de la gente honorable, de la gente que tiene claro que necesitamos un cambio responsable, pero para nosotros no es así, Pedro y Katiuska. Si yo no ordeño hoy la vaca, alguien dirá, pero señor, usted no ordeñe la vaca, no saque la leche, la vaca se enferma, necesita que nosotros la ordeñemos 2 veces por día, 365 días en el año. Y de verdad lo hacemos con un compromiso, con una pasión. Estas vacas son nuestras vidas, son nuestra familia. Y entonces entiendan allí que tenemos que generar puntos de consenso en los cuales hay que reconocer que los derechos de las personas terminan donde comienzan los de los demás. Y en eso tiene que exhortarse a los ciudadanos de bien, muchos de nosotros ayudantes, cooperantes en el trabajo y en las labores agrarias, transportistas. La paralización verdaderamente afecta y genera daños sin precedentes en el país. Yo verdaderamente de todo corazón les digo, Katiuska, yo no quisiera que vean el infierno que hemos pasado estos 3 días sin poder siquiera salir. Yo no quisiera que vean Lima incendiándose, porque eso es lo que están buscando, no la gente que legítimamente está marchando, están buscando intereses de gente, de grupos violentistas que hay que reconocer, tienen una estrategia para generar ese caos. Y yo estoy convencido que todos los peruanos en el Perú, hombres y mujeres de bien, vamos a salir adelante y a decirles a estos señores que no representan, que sus odios viscerales o sus planes perversos no pueden comprometer a un Perú. Yo estoy seguro que los peruanos somos muchísimo más grandes y muchísimo más pensantes que esta situación que busca generar un conflicto que sin ninguna duda no va a tener una solución si es que no podemos verdaderamente poner nuestra disposición de dialogar y de construir una salida inmediata. Y este acto de regalar la leche a las personas que menos tienen todavía no me hace perder las esperanzas en que son más los buenos que las personas que tienen malas intenciones y aprovechamiento político, ¿no? Hemos visto cómo a pesar del caos y la crisis hay gente buscando llamar a la paz con polos blancos, con pañuelos blancos o como este acto que ustedes realizan. Y ahí me hace pensar con la diferencia. Y hemos tenido marchas contundentes, pero siempre se han abierto paso para las ambulancias. Hemos tenido marchas contundentes como los paros agrarios y siempre se han respetado los derechos humanos. ¿Qué lo hace distinto esta vez que hay intenciones detrás? Ustedes han podido ver quiénes son las personas que tienen los actos violentos, los reconocen de vista, saben quiénes son los ciudadanos, son sus vecinos. ¿O son gente infiltrada? Sí, mira, Katiuska, tú has mencionado algo verdaderamente importante. No les quepa menor duda, los buenos en el Perú somos más. Y los agricultores y ganaderos somos eso. Gente que ha sido formada en el campo. Y lo hemos demostrado en la pandemia. Hemos enviado alimentos a nuestros hermanos en las ciudades. Ese es el agricultor, ese es el ganadero. Esa es nuestra formación. Y en ello claramente hemos distinguido que han llegado aquí a la irrigación de Majes, al Pedregal, gente que no es de nuestra localidad. Y tenemos que decirlo con nombre propio, minería informal. Desfilar más de 30 camionetas Hilux del año con gente que no es de nuestra región y que verdaderamente ve objetivos de destrucción. El día de hoy hemos pasado prácticamente en cisma todo el día, porque había la preocupación ya no de incendiar las plantas lecheras, agroexportadoras, de gaseosas, el Poder Judicial, todo lo que ha pasado aquí, sino ya querían atentar contra el canal de agua de toda la irrigación de Majes. Más de 100,000 personas, probablemente más de 250,000 de animales que tenemos en cría aquí, entre ganado ovino, vacuno, cerdos, conejos, aves. Y verdaderamente uno entiende que ese no es el Perú de nuestras mayorías. Claro que sí. Y que este es el momento también de tener esa voluntad de decir abiertamente, sin temores, oiga,
tenemos que sentarnos a conversar con las voces legítimas y acreditadas. Hay un nivel de abandono histórico en el campo. No me cabe duda que la presidenta Boluarte tiene que deponer cualquier tipo de actitud o interés propio de continuar en el gobierno. Se tiene que convocar a una elección. Y por favor, presidenta, es absurdo, es increíble el nivel de desconexión de su premier y de algunos de sus ministros. Es increíble que no se den cuenta que estamos ante la crisis más grande de los últimos 50 años, probablemente. Hacia atrás, no recuerdo, no conozco, pero me duele que estemos poniendo en riesgo el futuro del Perú. Y creo que allí la grandeza de todos los peruanos, hombres y mujeres, principalmente nuestros hermanos comuneros, nuestros hermanos agricultores, ese mundo rural, va a dar verdaderamente muestra de esa gran convicción, de esa formación, y permitirá el paso de la gente, permitirá el paso de estos animales, permitirá el que llegue el alimento a las ciudades, porque de lo contrario, lo único que generamos es caos. Y eso, sin ninguna duda, mis amigos en Lima y en todo el Perú, lo hemos visto aquí en mi distrito. No queremos que vivan esas horas de dolor. Hay que poner un alto. Bien, Clímaco Cárdenas, muchas gracias por la comunicación alcanzada.